A continuación, voy a presentar un caso clínico de rotura isquémica del músculo papilar anterolateral. Se trata de una paciente femenina de 65 años, ex tabaquista, sin antecedentes cardiovasculares propios o heredos familiares, sin estudios previos en sistema, con una buena clase funcional asintomática. En cuanto a la enfermedad actual, la paciente relata disnea progresiva hasta clase funcional 4 el día de la consulta. Hacemos un interrogatorio dirigido y la paciente nos revela que hace 10 días presentó un dolor centroesternal opresivo de intensidad 8 en 10 asociado a disnea y irradiado a ambos hombros, por el cual no consulta. La paciente evoluciona con disnea, febrícula y astenia, además de un contacto estrecho de un familiar positivo para COVID, por el cual sí concurre a emergencias, se interpreta como caso sospechoso de coronavirus, se realiza hisopado nasofaringeo y se indica aislamiento. La paciente posterior al mismo decide vacunarse para coronavirus e intercurre posteriormente con disnea en clase funcional 4, por lo que consulta a emergencias. La paciente se presenta con tendencia a la hipotensión, taquicardia, desaturación arterial a aire ambiente, que corregía con requerimiento de ventilación no invasiva, taquimneica con mala mecánica ventilatoria, con crepitantes desde bases a vértices. En el laboratorio, los datos positivos arrojaron leucocitosis de 21.700, sin falla renal, con acidosis mixta, hiperlactacidemia, troponina de 700 y ProBNP de 10.000 con una CPK de 300. Y esta fue la radiografía de ingreso, donde se observó redistribución de flujo bilateral en patrón de alas de mariposa sin derrame pleural. Este es el electrocardiograma donde además de observar un ritmo sinusal con PR conservado y QRS estrecho con un eje levemente desviado hacia la derecha, observamos infradesnivel del segmento en CT en casi todas las derivaciones, a excepción de ABL, donde podemos ver un leve supradesnivel del ST, al igual que en B1, B2 y levemente en ABR. ¿Cómo se interpreta la paciente? Inicialmente, una paciente con dolor típico y equivalentes anginosos típicos, con un electrocardiograma con cambios isquémicos y una radiografía con patrón de alas de mariposa. Se interpreta como edema agudo de pulmón isquémico, como un equivalente de síndrome coronario agudo con elevación del ST Kilipiquimbal C o D y se decide activar hemodinamia de urgencia. En ese transcurso, la paciente evoluciona con mala mecánica a pesar de la BNI, hipotensión persistente y deterioro del sensorio, por lo que se decide complejización con intubación orotraqueal, colocación de acceso central y dosis en ascenso de inotrópicos y vasopresores. Se realiza un ecocardiograma transtorácico inicialmente, donde podemos observar en esta vista que se trata de un eje largo paraesternal, una buena función ventricular y una válvula mitral que tiene una apertura y cierre conservado. La misma vista, aplicándole color, se puede observar una insuficiencia mitral por lo menos moderada de difícil cuantificación en esta vista. Esta es la coronariografía donde se observa una obstrucción ostial del ramo obtuso marginal de la circunfleja del 100%, con el resto de arterias coronarias sin lesiones angiográficamente significativas. Posteriormente, sí se realiza un ecocardiograma transesofágico, en esta vista medioesofágica con un 0 grados, podemos observar un 4 cámaras modificado, donde se observa en la válvula mitral una masa que protruye hacia la aurícula izquierda e ingresa en el ventrículo izquierdo de textura similar al músculo cardíaco. En la misma vista, en este momento aplicándole color, podemos observar un reflujo mitral excéntrico, severo, muy severo, ¿sí? Y una aceleración anterógrada debido a la fracción de eyección supraestimada por la insuficiencia mitral. En esta otra vista, que es una transgástrica, 2 cámaras, podemos diagnosticar la avulsión de la rotura del músculo papilar por ausencia del mismo en esta zona y también la protrusión de la masa ingresando a ambas cavidades. Y por último, en este eje corto, podemos observar una hipoquinesia anterior, anterolateral y anteromedial con una función global conservada y también vemos la masa protruyendo. Por lo tanto, finalmente se interpretó que la paciente presentaba un shock cardiogénico secundario a una insuficiencia mitral aguda severa a causa de rotura del músculo papilar anterolateral como complicación de un infarto. Se colocó un Swan-Ganz y un balón de contrapulsación intraórtico y se indicó la cirugía de emergencia, que fue un reemplazo de válvula mitral con prótesis biológica.
Aquí en las curvas del Swan-Ganz podemos destacar la onda B prominente, característica de la insuficiencia mitral aguda. Y en la pieza quirúrgica podemos observar la isquemia y necrosis del músculo papilar anterolateral avulsionado. Brevemente, a modo de revisión de lo que son las complicaciones mecánicas, concretamente la rotura de músculos papilares secundarias a IAM, podemos charlar. Por un lado, recordar la irrigación de los músculos papilares. ¿Sí? El músculo papilar posterior-medial tiene irrigación simple por la arteria coronaria derecha, mientras que el músculo papilar anterolateral presenta irrigación doble del ramo del obtuso marginal de la circunfleja y de la primera diagonal de la descendente anterior. Concretamente, en cuanto a la insuficiencia mitral aguda por la ruptura del músculo papilar, es una entidad con alta mortalidad, 40% de los que se someten a cirugía, mientras que el 70% fallece de los que se opta por tratamiento médico. La aparición es tardía, entre el primer día y el día 14 posterior al infarto. Más frecuentemente la ruptura es del músculo posterior medial por la irrigación, y los factores de riesgo para ella son la de avanzada del sexo femenino, la oclusión completa de la arteria causal, enfermedad coronaria no severa en el resto de las arterias, ausencia de reperfusión y ausencia de diabetes mellitus, todos ellos presentes en nuestra paciente. Podemos discutir acerca de dos áreas en este caso. Por un lado, en cuanto a la anatomía, la ruptura del músculo papilar anterolateral es menos frecuente por su irrigación doble y genera infartos más extensos de cara anterior con disfunción ventricular, mientras que la ruptura del músculo papilar posterior-medial es más frecuente por su irrigación simple y suele generar infartos más pequeños de cara inferior con fracción de eyección normal. En nuestra paciente podemos ver que se rompió el músculo anterolateral porque estaba irrigado únicamente por la rama obtusa marginal de la circunfleja y, a diferencia de lo que es más frecuente, generó un infarto pequeño con función ventricular normal. Y en cuanto a la discusión de la era COVID, podemos hablar de que las complicaciones mecánicas en el infarto están asociadas al retraso del diagnóstico y de la reperfusión. Y esto ocurre en la era COVID por el temor al contagio, los confundidores, tanto en cuanto que aparecen contactos estrechos o que la clínica del shock cardiogénico puede confundirse con la del COVID. A modo de conclusión, las complicaciones mecánicas son poco frecuentes, pero con alta mortalidad. Es importante conocerlas para poder sospecharlas y tener un rápido diagnóstico y tratamiento porque aumenta la mortalidad con el retraso de estos. El ecocardiograma con Doppler es fundamental para el diagnóstico y, en cuanto al tratamiento, hay que compensar al paciente con inotrópicos, vasodilatadores o asistencia circulatoria e indicar la cirugía de emergencia.